María de los Ángeles Martín Peón, en el año 2019, obtiene el título de doctora en literatura hispanoamericana con la calificación de sobresaliente cum laude, tras la defensa de su tesis Avances sobre el margen, hacia el modernismo argentino a través de lo maldito. Ha realizado diversos cursos de formación literaria y cinematográfica en instituciones como el Colegio Libre de Eméritos o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entre algunos de sus trabajos publicados figura el que lleva el título de Felisberto Hernández, un peregrino en la penumbra, en Cuadernos para la investigación de la literatura hispánica, o una serie de estudios sobre la generación del 80, como precisamente publicado por la Asociación Filobiblion, que organiza este congreso, con el título Entre el canon y Prometeo, la civilización al margen o los márgenes civilizados, de Eduardo Wilde. Cuenta además con participaciones como ponente en diversos congresos y jornadas de investigación literaria. Entre sus intervenciones se podría mencionar la de las cuartas jornadas de investigación literaria en los márgenes del canon, celebradas en esta misma universidad, o la realizada en el 20º Congreso Internacional de Literatura Hispánica de la Lock Haven University. Asimismo, ha obtenido diferentes premios de poesía, como los otorgados por el Patronato Rosalía de Castro, y ha sido finalista en el premio Ámbito Literario de la editorial Anthropos. Hoy nos presenta El erotismo sin fin de una belleza sin retorno, éxtasis, arte y locura en el canto de la sirena, de Miguel Cané. Cuando quieras. Vale, bueno, antes de nada, mi enhorabuena a la organización por esta iniciativa y darle las gracias por haberme dado la oportunidad de participar un año más en este evento, que lo hago con muchísima ilusión. Bien, callad, callad, por Dios, es el canto de la sirena. Estas eran las palabras de cierre, inquietantes y subyugantes a un tiempo, que Broz, uno de los protagonistas de este relato fechado en 1872 del escritor argentino adscrito a la llamada generación del 80, Miguel Cané, dirigía a los visitantes del manicomio en el que en ese momento se encontraba recluido. Palabras que quizá representasen también su último vínculo, su última posibilidad o voluntad de comunicarse con los seres del otro lado, siendo ese otro lado para él, y de acuerdo con su extraña condición, el de la normalidad, el de un mundo ordinario, evidente, racional y no trascendente, en el que el acto de conocer no habría de exigir un precio. Las posturas enfrentadas de dos camaradas, Daniel, seguidor de Descartes, y el recién referido Broz, cautivado por la filosofía de Platón, escuelas de pensamiento que ya de por sí resultan más que definitorias y reveladoras del temperamento y de la constitución de cada uno de ellos, servirán de bastidor expositivo y narrativo para la comprensión de un tipo de conocimiento canalizado a través de la creación artística que a grandes rasgos podríamos concebir como la robadora seducción del absoluto. Esta clase de erotismo espiritual ejercido sobre un sujeto, esta tendencia supraterrenal a las esencias, a la captación intuitiva, sensible, humana de las mismas, aparece representada y sensorializada en este caso por la voz atribuida a un ser mitológico. El estado fronterizo que se plantea desde el comienzo de la composición entre el territorio de lo canónicamente real, racional y palpable y el de lo irreal, si acaso idético, transido por fuerzas de la racionalidad, se va haciendo más patente, violento incluso, conforme avanza esta historia de la que Miguel Cané nos hace partícipes. El motivo nuclear del relato parece surgir al azar cuando en su época de estudiantes la pregunta que sirve de introducción a uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, autor a quien precisamente estos calificaban de sublime visionario, capta vivamente la atención de Daniel. Cito: ¿qué canción cantaban las sirenas? Broz, mira qué cita tan curiosa. Por lo que conozco del espíritu de Poe, me parece que es el compendio de toda su obra. El que ha elegido este epígrafe debe de tener una poderosa facultad analítica unida a una decisión inquebrantable. Cierro cita. Es a partir de entonces cuando Broz, fascinado por esa especie de invitación, se empeña en una búsqueda obsesiva con el fin de desentrañar la melodía y naturaleza de ese canto, al que el cartesiano Daniel, por el contrario, no consideraba más que una descabellada fantasía fruto de la imaginación folclórica, de la ensoñación o del delirio. Consideraciones estas que Broz estima erróneas porque, cito, en el fondo de toda leyenda, de toda tradición,
hay siempre una base invariable de verdad. El espíritu humano que vive del universo no puede crear más que lo que existe. El germen de todo existe y en la elaboración infinita de los siglos, la materia va cambiando y el espíritu girando sobre sí mismo, ya opaco, ya brillante. Fin de la cita. Dominado por una especie de pulsión sublime, por un deseo febril, obsesivo, maniático de alcanzar ese arcano, poco a poco iría prescindiendo del resto de las actividades vitales, algo que asimismo nos confirma su compañero Daniel. Cito: Broz era el hombre que más había admirado en la tierra. Tenía para mí una aureola de genio sobrehumano que hasta en mis sueños creía ver. Su magnífica inteligencia, aplicada a un solo objeto fantástico, averiguar cuál fue el canto de las sirenas, me había hecho una impresión terrible que no podía borrar de mi alma. Cierro cita. Y no solo pretenderá la aprehensión de dicha melodía, sino el poder llegar a hacerlo reproduciéndola materialmente, nota a nota, a través de un medio artístico. Cito: se había dedicado casi exclusivamente a la música y pasaba días enteros inclinados sobre el violonchelo. Fin de la cita. Y así, transcurridos 15 años, tras los muros de un sanatorio psiquiátrico situado a orillas del Rin, aislado del mundo exterior y de los parámetros que se supone responden a la cordura, efectivamente, alguien hace sonar un instrumento que rasga con un raro encanto y aún más raro encantamiento no solo las estancias, sino la atención de quienes las visitan. Cito: ese desgraciado que toca con tanta dulzura el violonchelo, me dijo el profesor, es el maniático más poético que he conocido. Ha buscado durante toda su vida la solución de un problema curiosísimo. ¿Cuál habrá sido el canto de las sirenas? Fin de la cita. Toda la galaxia temática que acaso cabe en ese canto de sirena, en lo que significa bien su persecución, su consecución, bien la negación del mismo, nos la descubre gradualmente Miguel Cané a través de la estructura del relato, así como de una serie de elementos que la refuerzan, no sin hacer numerosos guiños a diferentes niveles de la realidad sobre los que éste parece construirse. La disposición espacio-temporal nos remite a 3 ámbitos y a 3 momentos que se corresponden con la progresión del protagonista, Broz. Una progresión más que susceptible de considerarse como todo un viaje iniciático en pos de esa trascendencia que seduce al sujeto hasta hacerlo felizmente o fatalmente sucumbir. Hay un episodio inicial de partida, representado por la juventud, en el que Daniel y él comparten la misma esfera de lo real, concretada en el colegio, espacio comunitario, y definida por esa dedicación intelectual que implica el estudio, apunta ya a una actividad superior opuesta a aquellas que, por el contrario, servían otro tipo de intereses mayoritarios en la época, utilitarios, socioeconómicos o meramente materiales. Justamente de este contraste entre dichas preferencias prosaicas y las de las minorías que se movían por valores más altos, se quejaba Miguel Cané en uno de sus escritos a propósito del auge del positivismo en detrimento del arte y la belleza. Cito: bellas artes, letras, pintura, poesía, música. Dirá alguno de esos graves personajes vestidos de negro, serios y estirados: habladme de cupones, de cheques, de empréstitos, cotizaciones y fondos públicos. Sé que las ideas elevadas no encuentran eco ya en nuestra sociedad mercachiflada. Sin embargo, hay un deber sagrado de propender incesantemente al retorno de los días serenos del reinado de lo bello. Fin de la cita. En este estadio en el que sí hay cierta elevación debida a ese cultivo del espíritu dentro del marco de los saberes filosóficos, se cuenta todavía con lo que es comprensible, con lo que podría calificarse como un conocimiento y un diseño de la realidad tradicional, entre comillas. No obstante, las tendencias de uno y otro, Broz platónico y Daniel, seguidor de Descartes, parecen ya anunciar que en su evolución habrá divergencias, pues el primero de ellos se sentirá crecientemente atraído por ese mundo eterno, original, supramundano y añorado de las ideas de Platón, de las esencias. El segundo encontrará respuestas en lo terrenal, en lo visible, temporal, comprobable y palpable. Es aquí donde surge el elemento disruptor, elemento que además proviene de un medio artístico, el literario, y que no es otro que la lectura de aquella cita sobre cuál sería el canto de las sirenas que servía de encabezamiento a la obra de Allan Poe. Y es aquí, al introducirse más allá de lo intelectual, ese germen de lo irracional, de lo incomprensible, de lo oscuro,
cuando empieza a abrirse una brecha entre la realidad vivida por los dos, que cada vez se hará más amplia. Esa pregunta que Daniel dejaría anclada en la esfera de la ficción, de lo imaginado, Broz la recibe como apertura a una existencia superior que lo embelesa y seduce espiritualmente. Así, a la manera de los místicos, se involucra en cierto estado extático de ensimismamiento para tocar o para dejarse tocar por lo trascendente hasta fusionarse con la belleza, con el misterio, con esa especie de absoluto. Episodio que además sucederá durante la noche, vocablo representativo por excelencia de la búsqueda y de la unión mística. Se inicia así, si se me permiten los términos, su descarnalización, su desterrenalización. Para dirigirse a él, a partir de un punto, el propio Daniel decidirá, cito, no hablar ya al hombre, sino a la idea. Cierro cita. Es un Broz en celo, deseante de aquello que se encuentra por encima de lo humano, pero a lo que se ve capaz de acceder según se refleja en el siguiente diálogo. Cito. Nunca te he oído hablar así, Broz. ¿Qué tienes hoy? ¿Por qué esa sobreexcitación nerviosa? Vamos, calma, vuelve al estudio sereno y reposa. Temes por mi razón, pobre Daniel, pero encuentro un encanto indescifrable en la audacia de ese hombre que dice que nada hay imposible para la investigación humana. Me siento con fuerza para lanzarme a un estudio profundo, a una observación de toda mi vida. ¿Sería capaz de traducir en notas el canto de la sirena? ¿Y por qué no? Fin de la cita. Un segundo episodio de tránsito sucederá tiempo después cuando los dos abandonan el centro educativo. A pesar de mantener el contacto, el espacio de ambos se desdoblará significativamente. Si bien se pierde ese ámbito común y comunitario representado por el colegio, Daniel muestra su avenencia y voluntad de pertenencia a la entidad grupal al no renunciar a una vida en sociedad. La evolución de Broz, por el contrario, va a nutrirse de la soledad y el aislamiento, signo que lo es de la genialidad, de la rareza artística y, por otra parte, condición que se impone al místico para alcanzar ese estado de gracia. Cito, jamás frecuentó la sociedad, vivía solo, aislado de una módica renta que había heredado. Era yo el único amigo que había conservado sobre la tierra. Lejos del mundo como vivía, jamás le hablé de él ni pretendí lanzarlo al torbellino social. Cierro cita. Y así como se desmarcan los espacios, también lo hacen las cualidades de lo real para cada uno de ellos. El orbe espiritual e intelectivo de dedicación al estudio que los había unido en las aulas y que suponía un punto de encuentro entre los dos, ya no existe. Daniel se vuelca hacia la vida exterior, se mundaniza, se seculariza. Broz, sin embargo, renuncia a ella, deshilachando progresivamente su cordelaje con la realidad externa, se sacraliza. Su aspecto adopta incluso esa constitución descarnada de un eremita que se prepara para la preponderancia del espíritu, para el advenimiento de la revelación. Cito, la juvenil cabeza empezaba a encanecerse en la aurora de la vida y el vigor del cuerpo parecía haberse refugiado todo en sus ojos que brillaban de una manera pasmosa, febriciente. Cierro cita. Como consecuencia, la comunicación de los amigos acaba siendo prácticamente imposible porque sus esferas de realidad no coinciden. Cito, cuando le iba a ver, tendía su mano hacia mí con una cariñosa mirada y murmuraba con acento desesperado, nada aún. Se refería al canto de la sirena que todavía no había encontrado. Luego no hablaba más y parecía no escucharme. Mis visitas eran retornos a los tiempos de estudio, de meditación y serenidad. Le hablaba de filosofía, historias, ciencias naturales, de todo ese mundo intelectual que juntos habíamos recorrido. Me despedía sin haber obtenido más que un afectuoso apretón de manos. Fin de la cita. Este episodio intermedio se clausura con el anuncio de la despedida de Broz. Su partida hacia un lugar desconocido, el objetivo del viaje, que no es otro que el hallazgo de esa misteriosa y turbadora melodía, o el escalofrío premonitorio que Daniel siente al recibir la noticia, parece indicarnos que ese adiós es su adiós definitivo con respecto al mundo que conocemos y al que el protagonista ha ido poco a poco renunciando. Cito, Daniel, has sido mi único amigo. Nada aún. Parto, pero no desesperado. Encontraré. Cierro cita. Después de esto, Broz sale definitivamente del plano de la tantas veces llamada realidad normal, con referencias medibles, racionales y tangibles,
hasta devenir en una entidad desdibujada, discutible, que más bien se antoja fruto de la imaginación humana. Cito: el recuerdo de Broz se fue convirtiendo en una de esas confusas reminiscencias que se conservan de un cuento de Hoffmann. Fin de la cita. No parece gratuito el hecho de que fuesen Poe y Hoffmann, maestros ambos en esa suerte de estetización de lo irracional, los autores elegidos para intervenir en el rumbo ontológico del protagonista. Por último, el tercer episodio que acontece en la Edad Madura se nos ofrecerá como la resolución no del problema, pero sí de la búsqueda. Un manicomio de Alemania, el país y la institución en el que éste tendrá lugar, es el punto final de dos viajes, uno físico, geográfico, mundano y dinámico de Daniel, que recorre territorios en pos de una belleza expuesta a la luz, manifiesta, encarnada en el paisaje o en pintorescos pueblos, y el de Broz, espiritual, interior, supramundano y estático, motivado por su exaltado amor a otro tipo de belleza, oculta, sublime, trascendente, la cual fue capaz de conocer y de sensorializar en ese conjunto de sonidos de estirpe casi maldita. El extremo al que llevó sus facultades mentales para captar y dar forma sensible a esa entidad ultraterrenal que rompía límites de lo humano, esto es, para crear con mayúscula a través de la música, le costó la normalidad y ese lugar sin retorno. En ese trance enajenado de lúcida locura, su ser permanece de alguna manera suspendido en el tiempo, como le sucediera al monje Ero de la leyenda recogida en una de las cantigas de Santa María, quien, extasiado por el canto de un mirlo, no advirtió que había transcurrido así 300 años. Cito: es anciano ya, pero hay en sus palabras, las pocas que habla, cierta frescura juvenil. Cierro cita. Y en un espacio traspasado en el que la realidad parece haberse disuelto para él. Cito: Broz levantó su límpida mirada hacia mí, sin conocerme, como si su alma estuviese en el cielo de las delicias. Esta consecuencia disolvente de quien se entrega al canto de las sirenas nos remite en cierta manera a las observaciones de Blanchot. Cito: canto del abismo que, una vez oído, abría en cada palabra un abismo fascinante por donde se aspiraba a desaparecer. Ya para terminar, a diferencia de otros relatos, lo que verdaderamente seduce a Broz no es ni la belleza explícita de estas representaciones con atributos de mujer, ni sus voces, pues ni las ve ni ninguna de ellas llegará a llamarlo. El indiscutible impulso erótico que opera en él es el de la búsqueda, hallazgo y aprehensión de ese poder sublime que poseen, averiguar la misteriosa e irracional naturaleza de su canto, hacer perceptible una sustancia espiritual y arcana, digamos ejecutándola, digamos reproduciéndola a través de violonchelo, no solo convertirá a Broz en místico, en artista, sino en una sirena más, extasiada tal vez hasta el infinito en su propio canto. Cito: la música seguía tristísima y suave como una de esas melodías que se creen oír durante los sueños de las noches de verano. Era rara, no había oído nunca nada análogo. Tenía algo de la balada de los pueblos primitivos y al mismo tiempo se parecía a algún murmullo oído en el silencio de la naturaleza durante las horas de reposo. Me sentía atraído y una nube de ideas arrebataba en mi alma otros tiempos. Como si su alma estuviese en el cielo de las delicias, murmuró misteriosamente haciendo un signo de silencio. Callad, callad por Dios, es el canto de la sirena. Fin de la cita. Bueno, muchas gracias.